Muy buenas tardes a todos los participantes de la capacitación técnico virtual, Introducción al análisis de datos en Power BI. El día de hoy, viernes, tenemos lo que es la tercera clase de esta semana. Así que, sin más inicio, damos el paso a lo que es al instructor Fernando Flores para continuar con lo que es el programa de Power BI. ¿Cómo estás, Fernando? Una buena tarde y te cedo la palabra para continuar con lo que es el tercer día. Buenas tardes, ¿cómo están? Primero quiero agradecer a todos los participantes por permitirse ese tiempo para poder asistir a la capacitación. Entiendo pues que ya es viernes y todos terminamos la semana cansados, así que procuraré que la clase de hoy pues sea un poco más corta y pues sin más creo que ya podemos iniciar. El día de ayer estuvimos compartiendo un poquito acerca de la obtención de datos, ¿sí? Entonces, el tema que vamos a visualizar hoy, también comparto pantalla con ustedes, es introducción a DAX, que es el tercer día, ¿sí? Aquí quiero aclarar un punto, y es que el curso está como que dividido en dos ciclos, ¿sí? Termina hasta el tercer día, el día de hoy, y retomamos el curso pues, el día lunes, que vendría a ser lunes 11, 12 y 13, y el día 13 pues finaliza el curso. El día de hoy tendremos el contenido de hoy, pues será la introducción a danza. Pero antes quería compartir con ustedes un pequeño detalle respecto a la clase anterior, y es que hay que considerar también que Power BI constantemente tiene actualizaciones dentro de su software, ¿sí? Entonces, si estamos en un constante uso de la herramienta, vamos a observar que las actualizaciones de Power BI vienen dados sobre todo en la barra de herramientas y pues en algunos paneles, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque la última, la descarga y la instalación del software que hicimos pues fue de la última versión, y pues para eso también ya había modificado algunos campos. Hoy quiero hacer nada más un recuento de lo que vimos el día de ayer, sobre todo para fortalecer tal vez algunos vacíos que quedaron en la clase anterior, y es el tema pues de hacer la limpieza de datos. Alguna información no pude compartir con ustedes por la estructura de la base de datos, pero hoy pues me he permitido generar unos ciertos errores dentro de la base de datos para que ustedes puedan observar que este tipo de casos se puede ver a menudo y la forma que podemos solucionar este tipo de errores, ¿sí? Como ustedes podrán observar, ahora pues yo tengo unos errores en los datos, por ejemplo en la fila número 10, también podemos observar que tengo un error nada más en la fila y columna, en la columna 1, fila número 13, y también pues tengo errores en la columna 4 y en la columna 5, ¿sí? Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo yo filtrar estos datos? ¿Y por qué no los realizo en Excel? Entonces, ustedes seguramente dirán, ¿por qué si también lo puedo hacer en Excel? ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si nuestra base de datos no es de 5.000 filas, sino es de 5 millones de filas? Entonces, ahí van a comprender que esta limpieza de datos es mucho más, no digo que no se pueda hacerlo en Excel, ¿sí? Pero es mucho más fácil realizarlo desde el editor query, que nos da esta herramienta para poder realizar este tipo de acciones. Entonces, con ustedes quería compartir algo que el día de ayer también lo vimos, y es que, por ejemplo, aquí tengo algunos datos cerrados que se han creado a propósito para poder ver cómo se van haciendo la limpieza de estos datos, y una de esas formas es desde el inicio y quitando las columnas, ¿sí? Entonces, este es mucho más fácil. Este comando es muy útil para poder eliminar columnas. Pero ¿qué pasa si yo tengo filas? También generados en errores en las filas. Aquí ustedes verán también un campo adicional que dice reducir filas. Dentro de este
tendrá uno que dice conservar y quitar filas. Daremos clic en quitar filas, ¿sí? Y aquí me indica quitar las filas superiores de la base de datos, ¿sí? Nosotros identificamos cuántas filas están con errores. En este caso yo tengo 2 filas con errores, por lo que doy clic aquí e indico cuántas filas yo quiero eliminar. En este caso son 2. Entonces, ustedes van viendo que ya va dando forma, ¿sí? Ahora yo tengo una fila de datos intermedia. ¿Qué pasa si yo tengo una fila de datos erróneos intermedia en mis datos? Entonces, lo que podemos realizar aquí es la visualización de estos datos erróneos, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Si ustedes van a la columna 1, ¿sí? Seleccionan la columna 1, podrán observar un cuadrito que tiene una flecha. En esta flecha ustedes van a poder visualizar todos los tipos de datos que contiene esta columna. En este caso ustedes pueden observar uno que me dice nulo, que son los datos con error. Entonces lo que yo hago pues es quitar ese dato y así automáticamente pues se me filtrarán esos datos, ¿sí? Y lo que tendré serán ya una base de datos mucho más estructurada. Ahora, ¿qué pasa si no es toda una fila y es nada más un campo? Aquí hay que ser bastante críticos, ¿sí? Y es que si el resto de los datos de mi fila realmente tiene valor, me agrega valor, y para mí sería algo erróneo borrar toda la fila porque estaría perdiendo información. Nada más es poder ser críticos a la hora de realizar esta limpieza de datos para no perder datos que agregan valor. Esta me parece que era una de las preguntas del día de ayer. Entonces, si yo aquí tengo este error en un valor, en una columna con valores numéricos, seguramente a lo que se refiere es que tal vez en ese trimestre, ese tipo de producto, en ese país o en esa región, no registré ningún valor por X motivo, ¿sí? No sé, tal vez como ejemplo se me ocurre dar que el país paralizó, por ejemplo, un ejemplo, Rusia paralizó y no se registró ninguna venta en ese país, ¿sí? Entonces, eso puede ser el motivo por el que me está generando este error. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Yo tengo este dato que es un valor numérico, ¿sí? Tenemos una opción que es, permítanme, una opción en la pestaña de transformar, ustedes van a poder observar donde dice cualquier columna, un icono que tiene un número 1 y número 2. Este icono nos dice que sirve para reemplazar valores. Si damos lectura al texto, dice que reemplaza los valores existentes en las columnas seleccionadas actualmente con el nuevo valor específico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar este icono. Y ustedes van a poder observar que aquí inmediatamente Power BI me dice valor que debe buscar por el valor que debo reemplazar. Si tenemos una columna con datos numéricos, lo más lógico es que para que Power BI pueda entender y plasmar visualizaciones sin ningún error, pues lo más lógico es que este valor nulo pues lo reemplace con un valor numérico. En este caso, yo le voy a dar el número 0. ¿Por qué le doy el número 0? Por como les había comentado. Tal vez aquí hay que ser bastante críticos y preguntarse por qué realmente tengo ese dato errado. Y como les dije, puede existir X motivos. Uno de ellos, tal vez una paralización, en este ejemplo, ¿no? Una paralización del país, que tal vez aquí en ese momento no se generó ninguna venta o ningún ingreso. De igual forma, no se generó ningún gasto, un ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes también pueden observar aquí, pueden observar que tengo otro nulo. Entonces, de la misma forma, puedo reemplazar ese dato o los datos existentes, ya sea, por ejemplo, de la columna, todos los que contengan el valor nulo,
voy a reemplazarlos por 0. ¿Sí? Y ahí ya podemos visualizar unos datos mucho más organizados, ¿sí? A lo que teníamos inicialmente. Entonces, pero ahora se preguntarán y me dirán, ¿qué pasa, Fernando, si yo aquí no estoy teniendo tal vez un dato que no corresponde a los demás datos de mi columna? Ejemplo, todos estos datos están relacionados con año, pero yo en mi primer dato tengo periodo, que esto vendría a ser tal vez la categoría de este dato, ¿sí? Entonces, para poder mantener esta información sin afectar a los demás datos, nos vamos a inicio y aquí vamos a encontrar del lado derecho, en la parte de transformar, un dato que dice usar la primera fila como encabezado, ¿sí? Entonces, esta primera fila correspondía pues a la clasificación de nuestros datos. Al dar clic sobre usar la primera fila como encabezado, ustedes podrán observar que automáticamente lo que hace es llevarme al nombre de la columna, ¿sí? Ahora yo tengo todos mis datos del mismo tipo, ¿sí? Entonces, ahí ustedes ya pueden observar, les puedo enseñar ya otro tipo de comandos que también son muy útiles y pues que normalmente al trabajar con otra base de datos que ustedes tengan, podrán realizar estas acciones para poder realizar la limpieza de sus datos, ¿sí? Yo sí es verdad que aquí tengo los datos anteriores, ¿no? Ya los habíamos filtrado, los habíamos clasificado. Y estos datos, pues nada más fueron para un ejemplo de que si ustedes se encuentran con algo similar, sepan cómo abordar esto y poder solucionarlo, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a cerrar esto. Porque, como les digo, pues aquí creé una base de datos con errores y voy a abrir el reporte en el que ya teníamos un avance, ¿sí? Ya, ahora sí voy a dar continuidad al curso con el tema correspondiente, que pues es introducción a DAX, ¿sí? Entonces, pues vamos al tema, introducción a DAX, ¿sí? Ahora nos vamos a realizar la siguiente pregunta. ¿Y qué es DAX para nosotros? ¿Sí? DAX es un término en inglés, una sigla que está en inglés, que significa pues Data Analysis Expressions, ¿sí? Podemos entender a DAX en un instante como el equivalente a realizar fórmulas en Excel, ¿sí? Ustedes, si han usado Excel, pues seguramente entenderán que para realizar un cálculo adicional con los datos que tengo, pues yo inicio con un igual, pongo tal vez ahí el nombre de alguna función y empiezo a relacionar los datos para que me calcule. Pues si yo tengo que relacionar DAX con Excel, pues sería algo así. Entonces, los DAX son expresiones que nos permiten hacer desde operaciones sencillas como sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, etcétera, hasta más complejas como operaciones y cálculos para múltiples propósitos, ¿sí? Entonces, DAX también nos sirve para, tanto para operaciones sencillas como para operaciones un poco más complejas, ¿sí? Ahora, como nota, quiero indicarles que no siempre será necesario realizar DAX, ¿sí? Esto debido a que Power BI, pues, en automático nos genera operaciones o también, pues, llamadas medidas, entre las cuales tenemos las siguientes. Tenemos dos tipos, ¿sí? Una son medidas implícitas y la otra medidas explícitas. Las medidas implícitas, solo con arrastrar los campos en visualización nos generan operaciones básicas, ¿sí? Quiere decir que cuando yo tengo una visualización y arrastro estos campos, pues automáticamente Power BI me está realizando una medida implícita. Ahora, las medidas explícitas son las que nosotros generamos utilizando DAX, ¿sí? Entonces, ¿a qué me voy con esto? Quiere decir que si yo tengo unos ciertos datos y con estos datos quiero encontrar un nuevo dato, ejemplo, la suma total
se me ocurre la suma total de productos, ¿sí? Entonces, para esto, pues yo realizaré una fórmula y a través de DAX para obtener este nuevo dato, ¿sí? Asimismo, para crear DAX es importante conocer la diferencia entre hacerlo con las funciones de nueva medida y nueva columna, ¿sí? Nosotros nos encontraremos, ya lo veremos en Power BI, que tenemos pues dos opciones para crear DAX, nueva medida y nueva columna, recuerden. Ahora vamos a visualizar un poquito a qué se refiere nueva columna y nueva medida, ¿sí? Si ustedes observan en la tabla superior, tenemos esta tabla con un contenido que es pues elementos, ¿sí? Yo aquí nada más he hecho un ejemplo para que ustedes puedan visualizar a qué se refiere. Entonces, en estos elementos yo tengo también una columna que representa a mis ventas y una columna que me representa a mi stock inicial. Ahora, si yo quiero conocer el restante de lo vendido y de lo que inicialmente tenía en mi stock, ¿cómo sería calculado el restante? ¿Sí? Si ustedes ven ahí encerrado un cuadradito rojo, ¿cómo calcularía esto? ¿Sí? Entonces, si yo agrego una nueva columna, un DAX con nueva columna, el cálculo que va a realizar es simplemente realizar todas las operaciones de las filas y al final el total lo que va a hacer es sumarme todos los datos obtenidos en las filas. Entonces, si ustedes pueden observar, es 6 más 7 más 4 igual 17. Ese cálculo es el que realiza una nueva columna. Pero 17 realmente corresponde a mis ventas totales respecto a mi stock inicial total. Si nosotros comprobamos esto, deberíamos restar 25 menos 8. Y efectivamente, pues es el valor 17, es correcto este valor. Entonces, decimos que para este tipo de operaciones, realizarlo con DAX nueva columna está correcto. Entonces, vamos a comparar con un DAX nueva medida, ¿sí? ¿Cómo realiza el cálculo DAX nueva medida? Si ustedes pueden observar en la última tablita que dice total, indica un cálculo diferente al que está realizando nueva columna. Quiere decir que si yo tengo, aquí sí me está haciendo la operación que anteriormente pues les mencionaba, es 25, que es el total de mi stock inicial, menos 8, los productos totales que he vendido. Entonces esto es igual a 17. Si ustedes observan, pues tanto nueva columna como nueva medida están en lo correcto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero realizar en términos de porcentajes, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero conocer este dato? El porcentaje de ventas entre lo vendido y lo que había inicialmente. ¿Cómo sería el cálculo del porcentaje general? ¿Sí? Entonces son los mismos datos, ¿sí? Si yo quiero obtener el porcentaje de ventas, entonces en mi primera fila pues voy a tener un 40%, después tendré un 30%, después tendré un 20% de lo que he tenido, ¿sí? Si yo quiero conocer este dato, una nueva columna, lo que me va a realizar pues es la suma resultante del cálculo de las filas. ¿Qué quiere decir? Que me va a sumar 40 más 30 más 20. Esto va a ser igual a 90, ¿sí? Entonces, este 90%, ustedes se van a preguntar y van a decir, ¿quiere decir que he vendido el 90% de lo que tenía? Y si ustedes observan y hacen relación esto con los números que tienen, van a darse cuenta que este dato está errado, ¿sí? Que no es así. Ahora, vamos a realizar el cálculo por DAX nueva medida, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo lo estoy realizando. Y el cálculo que hace, pues, es dividir, 8 dividido para 25 y encontrar
encontrar el porcentaje generado por mis ventas, ¿sí? En este caso sería 32%, ¿sí? Entonces, ahí podríamos decir que sí tiene relación estos datos, ¿sí? Sí tiene relación estos datos, ¿sí? Entonces, cuando nos encontramos en este tipo de situaciones, pues lo más recomendable es utilizar DAX nueva medida, ¿sí? Ahora, vamos a tener unas breves consideraciones, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, ¿y entonces cuál es la diferencia entre estas nuevas columnas y nuevas medidas? ¿Sí? Nuevas columnas, en la mayoría de los casos, pues, el crear una nueva columna para hacer una operación o cálculo no es recomendable, como los habíamos visto, ¿sí? No es recomendable cuando tengo un tipo de operación un poco más compleja. Las nuevas columnas son generalmente utilizadas para agregar un dato estático a una categoría de acuerdo a ciertas condiciones que pudieran darse en determinada columna o determinadas columnas de la misma fila donde se está creando la nueva columna, ¿sí? ¿Y qué es entonces una nueva medida? Pues son las más recomendables para operaciones o cálculos que puedan ser analizados desde el área de valores en las visualizaciones. Asimismo, pueden existir otros propósitos complejos en donde es mejor considerar medidas en lugar de nueva columna, ¿sí? Entonces, ya. Hasta aquí, hasta este punto, vamos a entender conceptualmente a qué se refiere DAX, ¿sí? Entonces, para recapitular un poco, DAX, si lo queremos relacionar de alguna forma con Excel, pues es cuando nosotros creamos las fórmulas, ¿sí? Para poder obtener datos, ¿sí? Entonces, ya tenemos dos conceptos adicionales, que es pues crear nueva columna y crear nueva medida. Entonces, voy a retroceder un poco para recordar cuál era nuestro caso de estudio, ¿sí? Si nos vamos al párrafo 2, dice que de los registros, el equipo directo requiere conocer los indicadores de utilidad y de margen, ¿sí? Si ustedes se preguntan utilidad, margen, me van a decir, pero Fernando, ¿dónde están esos datos? No los tenemos en nuestra base de datos, nada más tenemos ingresos y gastos. Y aquí pues parte pues que nosotros debemos encontrar esos nuevos datos. ¿Cómo los vamos a encontrar? ¿Sí? Y aquí nada más quiero refrescar tal vez un poco de conceptos a nivel de lo que me está pidiendo el caso de estudio, ¿sí? ¿Qué me pide? La utilidad y el margen. Y nada más para tenerlo a nivel de concepto, si ustedes, bueno, están acostumbrados a utilizar estos términos, seguramente se les hará mucho más fácil. Entonces, ¿qué son estos términos? ¿Sí? En el ámbito de la contabilidad, pues la utilidad entendida como beneficio o ganancia. Es la diferencia entre los ingresos obtenidos por un negocio y todos los gastos incurridos en la generación de dichos ingresos. Por lo tanto, la fórmula que representa la utilidad pues son los ingresos menos los gastos. Ahora el margen. ¿Qué es el margen? Es la diferencia entre ingresos y el costo dividido para los ingresos, ¿sí? Entonces, vamos a observar la fórmula que dice que es ingresos menos gastos dividido para ingresos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si ustedes van a la fórmula anterior, ingresos menos gastos, para mí representa la utilidad. Entonces, el margen se simplifica a esta fórmula, ¿sí? Que el margen va a ser igual a la utilidad sobre los ingresos, ¿sí? Teniendo claro estos conceptos, vamos a ir a nuestro reporte, ¿sí? Y aquí, si ustedes recuerdan, ya teníamos pues ya nuestra información, ya tenía la información filtrada, realizada la limpieza correctamente y realizada la obtención de los datos.
Perdón, aquí tengo un pequeño inconveniente. Bueno, aquí se me generó un error en este reporte. Entonces lo que voy a hacer, voy a abrir de nuevo mi base de datos ya. Nada más para el ejemplo. Sí. Recuerden que ustedes pues ya tenían todos los datos filtrados, tenían los datos ya hecho una limpieza, ¿sí? Entonces, bueno, en mi caso voy a tener que repetir un poco esto. Ya. Voy a sacar esto. Esperamos que se cargue. Y ahora sí. Con los conceptos que aprendimos el día de hoy, pues acerca de DAX y acerca, bueno, un poquito de conceptos en contabilidad, vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿sí? Si ustedes observan en la base de datos que se les proporcionó y en los datos que tenemos en Power BI, no tenemos estos nuevos datos que vienen a ser representados por la utilidad y por el margen, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando ustedes abran su programa, se van a ir a inicio y en la sección de consultas van a encontrar transformar datos, ¿sí? Que viene a ser el Power Query, ¿sí? Power Query Editor, que es donde estábamos realizando el tratamiento de los datos. Aquí, pues, ustedes ya lo tenían separado los datos por trimestre, por año, y se acuerdan por continente y por país. ¿Sí? Entonces, vamos a recapitular un poquito aquí. Nosotros tenemos estos datos que vienen a ser los datos económicos a través de ingresos y gastos, ¿sí? Ahora, quiero que observen algo. Aquí quiero que observen un detalle. Ya. Quiero que observen algo. Ustedes aquí en la barra, en la parte superior, van a encontrar una barra donde podemos agregar estas llamadas DAX.
Bueno, déjenme, voy a hacer algo aquí rápido para que ustedes nada más puedan observar. Déjenme nada más ver si esto funciona como pienso. Ay, perdón. No. Entonces, lo que vamos a hacer es, ustedes van a observar aquí, van a poder observar que tienen la tabla de datos con todos sus campos, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, en este caso vamos a hacer el ejemplo para nueva columna, ¿sí? Entonces, vamos a dar clic derecho sobre nuestra tabla de datos, ¿sí? Vamos a hacer clic derecho. Y si ustedes observaron... Fernando, se te deja de compartir la pantalla. Ah, perdón. Listo. Perdón. Ya. Ahora sí, ¿están visualizando? Sí, están visualizando la pantalla. ¿Me confirmas, David? ¿Me escuchas, David? ¿Está visualizando la pantalla? Sí, ahí sí se visualiza. Ya. Entonces, regresando donde estábamos, ¿sí? Que nos quedamos aquí. Y ustedes van a poder observar... que aquí tenemos en campos nuestras dos tablas que habíamos cargado desde la base de datos, ¿sí? Entonces, en tabla de datos, vamos a dar clic derecho, ¿sí? Aquí me aparecen estas opciones. Me aparecen estas opciones que son las que ya vimos conceptualmente, ¿sí? Que dicen nueva medida y nueva columna. Vamos a dar clic sobre nueva medida. Automáticamente me aparecerá esta barra donde puedo yo puedo ingresar mis fórmulas. En este caso, el dato que yo quiero conocer pues es utilidad, ¿sí? Si yo doy igual a utilidad, me estaba manifestando que son confirmo algo aquí.
Déjenme nada más confirmo esto. Estoy teniendo un error, no sé si es en mi programa. Permítame nada más un minuto. Ya, terminaron de cargar los datos. Voy a ver si aquí me generó algún error. Sí, estoy teniendo un problema. Y es que no me permite ingresar las fórmulas. Permítame nada más un minuto. Sí, ahora sí. A ver, voy a repetir para que puedan comprender, ¿sí? Ya, a la hora de seleccionar mi tabla de datos, yo escogí nueva medida. En nueva medida voy a hacer lo siguiente. Voy a transformar mis datos de gastos. Entonces, en este caso voy a poner total gastos. Igual, y voy a utilizar aquí una función de Power BI, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero hacer referencia con esta nueva medida? Voy a hacer referencia a los datos que están relacionados con gastos, y si ustedes pueden ver, eso está, esta palabra gastos viene a hacer referencia a mis datos de gastos. ¿Dónde se encuentran estos datos? Se encuentran en la tabla de datos. Entonces, aquí pueden ver ustedes la estructura. Para validar esta información, lo que debo hacer pues es darle clic sobre el check del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, vamos a dar clic sobre este. Y pues automáticamente ya lo representamos esta nueva medida, ¿sí? Ahora vamos a crear una nueva medida y esta se va a llamar total ingresos, ¿sí? Que son nuestros datos numéricos, ¿sí? Entonces voy a hacer igual referencia a la función sum
que lo que hace pues es sumarme estos datos. Recuerden que en estos datos yo no tenía un total, ¿sí? Mi total de ingresos. Entonces, vamos a hacer de la misma forma que con gastos, ¿sí? Entonces vamos a validar esta información, damos clic sobre el check y automáticamente pues ya ustedes pueden ver que ya tengo dos nuevas medidas, ¿sí? Ahora, yo quiero calcular la utilidad. ¿Cómo hago esto? Se preguntarán. Entonces, si yo ya tengo creadas estas nuevas medidas, pues ahora sí voy a poder visualizar aquí está, esta nueva medida. Sí, voy a regresar nada más un poquito, a hacerles recordar pues, que la utilidad viene representada por los ingresos total. Déjenme ver aquí. Aquí sí me hace referencia a no sé por qué, a ingresos no. Ah, perdón. Se editó en la que ya habíamos creado. Este era total ingresos. Ingresos era igual a la función suma de ingresos, ¿sí? Perdón. Ya. Función suma de ingresos, ¿sí? Validamos esta información y creamos una nueva medida. ¿Sí? Y ahora sí. Total ingresos menos. Ya. ¿Sí? Ahora sí. Ahora quiero que comprendan un poquito cómo viene relacionado sobre todo el tema de crear DAX en Power BI. Parece ser un poco complejo, sin embargo, hasta que nada más le puedan visualizar y entender, ¿no? cómo está funcionando Power BI, pues se les hará un poco más sencillo, ¿sí? Ahora, ya tenemos la medida del total de ingresos, el total de gastos y ahora estamos creando la de utilidad, ¿sí? Y entonces, ¿qué era la utilidad? Pues la utilidad eran los ingresos menos los gastos. Validamos esto. Y automáticamente ustedes van a observar que ahora tengo un campo adicional, que es utilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta crear la medida de margen, ¿sí? Y para recordar, ¿qué era el margen? El margen, pues, era la utilidad dividida para los ingresos. Entonces, vamos a agregar la nueva medida. Esta nueva medida se va a llamar margen. Esta nueva medida se va a llamar margen, ¿sí? Y vamos a aplicar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Para este margen vamos a encontrarnos con algo particular, ¿sí? Podemos hacerlo de esta forma, decir que queremos que sea la utilidad entre los ingresos
margen. Utilidad menos dividido para el total de ingresos, ¿sí? Es como la fórmula nos indica. Viene siendo la utilidad dividida para el total de ingresos, ¿sí? También quiero enseñarles que hay otra forma. A esta nada más le voy a llamar MAR para diferenciar nada más. Y vamos a utilizar la función divide, ¿sí? ¿Qué nos dice esta función? Esta función, si ustedes pueden observar al insertar la función divide, esta función nos va a solicitar unos campos obligatorios, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que podemos insertar el numerador, el denominador, si ustedes pueden observar aquí, numerador, denominador, y un dato adicional alternativo. ¿A qué se refiere con este dato? Con este dato. Quiere decir que si yo en el numerador ingreso la utilidad, como me está indicando, doy coma, ahora me pide el denominador. ¿Cuál sería nuestro denominador? Pues sería el total de ingresos. Doy la coma y me pide un dato adicional. Y ahora pues este dato adicional va a ser 0. Y ustedes se preguntarán, me dirán, ¿y por qué es 0? Y es simplemente porque dentro de los datos puede existir algún dato que como resultado pues no me manifieste algún dato que sea relevante o que sea calculable. En este caso, esto funciona para cuando yo que sé tenía, por ejemplo, datos ceros y Power BI no entendió, ¿sí? Entonces, la forma en la que va a poder realizar este dato es completar ese dato con este valor. Para mí, en este caso, es 0, porque no me agregaría ningún valor. Entonces, en este caso, pues yo utilizaría 0, ¿sí? Y de las dos formas, yo puedo realizar las funciones. Entonces, yo valido esto y tengo tanto por una operación sencilla como pues utilizando la función. ¿Sí? Ahora vamos a poder visualizar un poquito estos datos que hemos calculado. ¿Sí? Voy a seleccionar tabla, ustedes se van a visualizaciones. Tenemos aquí algunos gráficos y se van pues al que dice, el que está aquí, este gráfico, se llama tabla. Vamos a observar, en este caso, le voy a dar por tipo de producto. Y a este tipo de producto quiero observar yo cuáles han sido mis ingresos, cuáles han sido mis gastos. Y adicionalmente ya podemos visualizar también la utilidad y el margen, ¿sí? Sí, entonces vamos a hacer una cosa. Y es que, solo déjeme un minutito. Ya, si ustedes pueden observar, nuestros datos numéricos, que eran gastos, ingresos y utilidad, son de tipo moneda, ¿sí? Porque representan términos financieros. Entonces, yo voy a darles este formato, que es de tipo moneda, ¿sí? Lo que hago, repito, es direccionarme del lado izquierdo. Tengo un icono que se llama modelo. En modelo, yo puedo observar en mi lado derecho el panel de campos y lo que hago es seleccionar uno, presionar la tecla control, seleccionar el otro y seleccionar el otro, teniendo en cuenta que estos son datos de tipo moneda, ¿sí? Entonces, me aparecerá el panel de propiedades y en ello bajaré hasta encontrar la palabra formato. Aquí voy a seleccionar y
selecciono moneda, ¿sí? Entonces, una vez seleccionado moneda, yo regreso, ¿sí? Y ahora pues ya tengo en términos de moneda, ¿sí? Entonces, también quiero ver, sí, correcto, ¿sí? Y ahora ustedes también pueden observar que le vamos a dar el formato a margen, que en este caso a margen pues viene dado, representado en valor de porcentaje. Por lo tanto, selecciono margen, voy a este formato y selecciono el tipo que quiero asignarle, en este caso formato. ¿Sí? Y ahora ustedes ya van a poder visualizar estos nuevos datos, ¿sí? Ya van a poder visualizar estos nuevos datos, donde ya tenemos representado tanto nuestra utilidad en términos económicos y también pues nuestro margen, ¿sí? Que son datos que queríamos representar de acuerdo al caso de estudio, que nos pide conocer los indicadores de utilidad y porcentaje de margen. Entonces, para ello, ya hemos hecho ese proceso y hemos encontrado estos nuevos valores que son pues denominados por utilidad y por margen. ¿Sí? Entonces, eso ha sido un poco el tema introductorio a lo que son los DAX. Y para hacer para recordar un poco de la información obtenida el día de hoy, pues ¿qué es DAX? Si pues le hacemos referencia a Excel, pues sería la creación de fórmulas y viene representado por nuevas medidas, nuevas columnas y ahora pues también ya hemos podido crear estas DAX, ¿sí? ¿Desde dónde lo hacemos? Pues tenemos también la opción de crear por campos, ¿sí? Desde campos seleccionamos clic derecho sobre tabla y ya tenemos aquí la opción de nueva medida, ¿sí? Entonces, si yo quiero realizar algún cálculo, alguna función, ya me permite realizar en esta barra las operaciones que yo deseo, ¿sí? Entonces, eso ha sido la clase del día de hoy que quería compartir con ustedes, es a poder crear estas primeras DAX para representar posteriormente en la siguiente clase, pues ya las visualizaciones que es de nuestro interés, de acuerdo al caso de estudio. Entonces, yo creo que damos por finalizado la clase de hoy y ya con esto empezaríamos, espero que también ustedes vayan a la par conmigo y con esto pues empezaríamos ya a empezar ya a crear nuestro dashboard, ¿sí? Entonces creo que terminamos la clase por hoy y retomaremos, repito, el día lunes 11, ¿sí? El día lunes 11 pues retomaremos la cuarta clase. Eso ha sido por hoy, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Listo, gracias Fernando por la clase de día acerca de DAC con los datos para hacer las diferentes fórmulas. En este momento se envió lo que es el link de asistencia del día número 3. Cualquier persona que tiene alguna pregunta, pues sea muy bienvenida a hacerla, ¿no? Esto fue una clase bastante práctica, así que no, con toda la clase será subida para que la puedan revisar. Y aquí nos vemos el día 11 para ver lo que son visualizaciones. Ya pueden ir probando diferentes visualizaciones de igual manera ustedes para que puedan un poco estar al tanto. Si es que no existen preguntas, listo, pueden mandar el link nuevamente y ya mandamos de nuevo. Uy. Yo ya mandamos un ratito de nuevo, ya me deja mandar a mí. Listo, hay una pregunta al inicio de Santiago Novoa. Una pregunta ahí. Dice, ¿cómo se puede ordenar para realizar la resta de mejor manera para que siempre se reste el número menor del mayor? Porque en el ejemplo están los mayores a un costado y los menores en el otro. ¿Qué sucede si están variados
y evitar la operación salga negativa. Fernández, si es que le puedes leer porque está un poquito larga la pregunta para que nos colabores, por favor. Ya le reviso. Bueno, digo, hasta que la pregunta, igual agradecemos a todas las personas conectadas. Tenemos personas de Ecuador, Colombia, Perú, México, Bolivia, Argentina, Nicaragua y Panamá. Y de Ecuador, de las diferentes universidades del país, la Técnica del Norte, la Politécnica Salesiana sede Quito y sede Cuenca, Politécnica Nacional, la SPOCH, Fuerzas Armadas, entre otros que nos han acompañado a lo largo de los 3 días de capacitación. Ahora sí, Fernando, si es que nos puedes ayudar, gracias. No necesariamente yo voy a tener mis datos de mayor valor del lado izquierdo del lado derecho, ¿sí? Si yo quiero realizar una operación que realmente para mí quiera, por ejemplo, si son los ingresos menos los gastos y tengo mayor los gastos, en este caso obviamente voy a tener un resultado negativo. Esto sucede pues a que la proporción de mis datos, seguramente los datos obtenidos, sea porque si estamos yendo en ese camino como negocio, pues un dato preocupante porque estamos gastando más de lo que recibimos. Entonces, podemos analizar desde ahí, desde esa parte, como un punto negativo. Ahora, si mi interés de esto es obtener los datos independientemente si del lado izquierdo son mayores o del lado derecho son mayores, y yo quiero tener nada más números positivos, pues para ello aplicaremos una función que nos permita pues obtener en valor absoluto, ¿sí? En valor absoluto pues podremos eliminar este inconveniente de tener números negativos. No sé si es que se responde la pregunta. La pregunta es de Santiago Rosero. Listo. Esas serían las preguntas del día de hoy. De igual manera, ustedes pueden utilizar las visualizaciones, pueden un poquito revisar, monear, para que el día lunes se les haga un poquito más fácil, debido a que la herramienta de Power BI es bastante extensa, ¿no? En este momento nos está enseñando las partes más importantes para que nosotros podamos ampliar más nuestro conocimiento. Listo, si es que no existe ninguna pregunta más, agradecemos a todos los participantes por conectarse el día de hoy. Debido al día, lo que es viernes, tuvimos un poco menos de participantes, pero gracias a las personas por entrar al día de hoy. Y aquí nos vemos el día lunes y cualquier pregunta estaremos abiertos. Así que muchas gracias y nos vemos. Por favor, anotárselo más pronto en el link para que todos tengan su certificado de aprobación. Recuerden de igual manera las asistencias y la tarea final, que es subir el proyecto final de lo que estamos haciendo.